Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Hoy viernes 18 de mayo del 2023. Sea usted bienvenido a nuestro canal de YouTube, Seminario Bíblico del Pastor Frank Mendoza, quien le habla. Y en esta serie de apologética vamos a estudiar una doctrina que se torna pues demoníaca, indudablemente del todo antibíblica, y es la teletransportación del semen de José a María. ¿Acaso la palabra de Dios nos lo enseña así? Escuchen bien. Es bíblica la doctrina de la teletransportación del semen de José a María. Bueno, no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, dele un like a este video, compártalo con sus familiares en la fe. Muy bien. Resulta del todo pues carente de sentido lógico pensar que Dios hizo un traslado en el aire, porque la palabra teletransportación, viene de aire, algo de internet, suena como algo cibernético. Bien, tenemos la televisión por cable, el plasma, el internet, el wifi, la señal de wifi, y Dios hizo un traslado en el aire, ¿verdad? Del semen del carpintero José, a fin de depositarlo en uno de los óvulos de la Virgen María. María, porque hasta el tiempo que estuvo con José, antes de dar a luz a Jesús, al Mesías, era virgen. Bien, ningún hombre se había acostado con ella, ¿no? Entonces, esto para que ella posteriormente pues fecundara y diera luz al Mesías. Ahí les comparto este gráfico de mi puño y letra para mostrarles más o menos significarles en qué consistiría esta doctrina tergiversada, diabólica, y para mostrarles también la falacia, la incongruencia de esta torcida enseñanza, por la cual se escribe pues la idea herética, totalmente antiescritural, de que Dios teletransportó o envió milagrosamente un espermatozoide de José hacia el óvulo de María, a fin de hacer posible en su vientre pues y el embarazo, la fecundación, el embarazo de Jesús, y que del semen de José Dios haya tomado y trasladado pues un espermatozoide para fecundarlo, ¿no? En el óvulo de María, ¿no? Quien quedó concebida en realidad por la energía, el poder del Espíritu Santo. ¿Esto enseña la palabra de Dios? La respuesta es un rotundo no. Bien, veamos entonces la argumentación que nos ofrece la misma Escritura. Bien, para ello, abra su Biblia en el capítulo 1 de Mateo, Mateo capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 18. Bien, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. Tenemos que entender que el embarazo de María, del Mesías, no fue jamás el resultado de las relaciones sexuales sostenidas con José, ¿no? Porque este versículo 25 dice así, versículo 25: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, entonces, importante relacionar el versículo 18 con el versículo 25, ¿no? Que nos dice: no la conoció. Esta frase, no la conoció, es un hebraísmo para describir la intimidad sexual entre ambos, ¿no? Es como si el autor Mateo dijera: no tuvo sexo, no tuvo intimidad sexual, relaciones sexuales, José no se acostó,
¿no?, con María, hasta después de que ella efectivamente diera pues a luz a Jesús, ¿no? Y el producto del disfrute marital entre los dos fueron pues los hermanos, las hermanas sanguíneos que tuvo Jesús. Esto es evidente leyendo en Mateo capítulo 13. Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 55 y 56, leemos: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Ahí está, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, 4 hermanos hombres, aludidos por sus nombres. Versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, Jesús tuvo varones, hermanos, y también mujeres, hermanas, ¿no? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, la gente se maravillaba de Jesús, de que como hombre, siendo el hijo del carpintero, con hermanos y hermanas, tenga esta sabiduría, bien, en él. Entonces, la concepción de María, antes que diera a luz a Jesús, el primer hijo que tuvo María, obviamente, sin duda alguna fue virginal. Fue una concepción virginal. Se ha hablado tanto dentro del catolicismo romano de que María se mantuvo perpetuamente virgen. Se ha hablado como dogma, por supuesto también herético, dentro de la Iglesia Católica, de la Inmaculada Concepción de María, lo cual resulta antibíblico, pero sí la concepción virginal de María, ¿no? O sea, ella no tuvo relaciones sexuales con ningún varón, ni tampoco con José, su prometido, su esposo. Pero en segundo lugar, esta concepción que tuvo María, ¿no?, fue producido por el Espíritu Santo. O sea, fue el poder del Altísimo, el Dios Supremo, que hizo posible de manera pues directa la fecundación y el embarazo de María. Vamos a observar lo que dice Lucas, y esto es categórico y contundente. Lucas capítulo 1. Bien, Lucas capítulo 1, vamos a leer en los versículos 30 al 35. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas. ¿Quién fue este ángel? Gabriel. De acuerdo al versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios, ¿no?, etcétera, etcétera. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre, o sea, hallarás gracia. Has hallado gracia, le dice Gabriel a María. O sea, has hallado agrado. Dios se deleita contigo. Amén. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Yeshua, que significa pues Salvador, el que salva. Versículo 31, 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Está hablando ya aquí, se proyecta en esta imagen escatológica del milenio, una profecía milenial del reino de Jesús, teocrático en la tierra. Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34, entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María le confesó al ángel Gabriel que era virgen, porque no se había acostado ni había conocido varón en la intimidad sexual. Bien, entonces la respuesta del ángel le encontramos en el versículo 35. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este versículo es contundente, argumenta del todo la gran verdad bíblica de que la concepción sobrenatural dentro del vientre de María dio por resultado la encarnación del Santo Mesías, el Santo Ser que nacerá. Libre, Jesús libre, entonces de la influencia y del poder del pecado, bien, y separado para el reino en perfección plena de impecabilidad. Jesús nunca pecó. Y una mujer virgen alojó en su vientre a Jesús. Entonces, ¿qué entendemos de acuerdo a este versículo 35? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea, esta frase de Lucas, del doctor Lucas, significa que fue el mismo poder del Espíritu Santo que rodeó a María, y luego leemos, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, el mismo poder del Espíritu Santo rodeó a María, su sombra divina la cubrió y la hizo ovular y fecundar la matriz de aquella mujer de fe sumisa y obediente al Señor. Ahora, seamos honestos, objetivos, ¿no? Con uno mismo, como estudiantes, como lectores de este pasaje de Lucas. Aquí tenemos el registro de cómo ocurrió pues el milagro de la concepción, ¿verdad? Cómo ocurrió el milagro, ¿cierto?, de esta concepción virginal de Jesús. Si José fuera el padre biológico, de acuerdo a esta diabólica doctrina de una teletransportación según la cual Dios trasladó en el aire el semen de José, entonces Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, heredaría el pecado, ¿verdad? ¿Sí? Heredaría el pecado o la transgresión de Eva y Adán. ¿Por qué Eva? Primeramente porque ella fue la que pecó, siendo engañada, después Adán, o la transgresión adánica, ¿verdad? Y él hubiera tenido, pues, Jesús hubiera tenido el germen del pecado adánico y ya no sería digno de ser el Redentor, y su obra de salvación quedaría anulada, frustrada, puesto que Hebreos 4:15, por ejemplo, Hebreos 7:26 y segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22, enseñan que Jesús vivió en impecabilidad absoluta y perfecta. O sea, Jesús nunca pecó. Él es el gran sumo sacerdote y no se halló pecado en su boca, no respondió con maldición, dice 2 de Pedro capítulo 2, no pecó jamás, fue tentado en todo, pero sin pecado. En consecuencia, José no pudo ser el padre biológico del Mesías. O sea, no hubo un depósito del semen de José en el vientre de María, aunque los israelitas lo creyeran por cuanto tanto José como María no revelaron a nadie el secreto de esta obra divina de fecundación del Espíritu Santo sin el empleo de un semen humano. O sea, Dios no usó el semen de José para fecundar a María. Dios no usó ningún semen humano de un pecador como José, ¿no? Aun cuando en Lucas, en el capítulo 3, versículo 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, porque se asumía que José era el padre biológico, pero en realidad era el padre, José fue el padre adoptivo de Jesús, no fue el padre biológico tal como lo hemos demostrado, de acuerdo a Lucas y a Mateo, que María era virgen y que no tuvo ningún contacto sexual con José, y que José no tuvo sexo con ella, y que tampoco hubo un traslado, porque textualmente se diría, se enseñaría, Dios lo revelaría
a las claras, que Dios mismo se encargó de trasladar en el aire, pues conducir el semen de José para introducirlo en la matriz de María, lo cual resulta pues ilógico, antibíblico, porque esto haría de José el padre biológico de Jesús, y esto implicaría que Jesús ya heredaría el pecado adánico a través del semen de José, la mancha del pecado adánico, y en consecuencia su obra en la cruz, su obra redentiva, salvífica, vicaria, sacrificial, sería una obra humana, no tendría pues el respaldo de Dios, del Padre Celestial. Amén. Bien, oremos al Señor. Padre Celestial, te exaltamos y te agradecemos por este estudio, por esta refutación de esta doctrina antibíblica, Señor. Danos amor por tu palabra y poder ser libres de todo error, de todo viento de doctrina herética, adulterada, con tu palabra, que aprendamos a identificar los dogmas doctrinales, heréticos, fraudulentos, torcidos, que no tienen un sustento bíblico. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les bendigo. Esta es una serie de apologética. Defendamos la verdad bíblica ante cualquier viento de doctrina herético, diabólico, que condice el pensamiento, la verdad de la misma palabra de Dios. Hasta la próxima.